Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Kevin Whitaker ha sido uno de los embajadores que más tiempo ha durado en Colombia. De hecho, por estos días se cumplieron 5 años desde que fue confirmado por el Senado de Estados Unidos, en abril del 2014. Whitaker fue nominado por el presidente Barack Obama y ya lleva más de 2 años bajo Trump, luego de que el nominado de Trump no fuera escogido por el Senado de ese país, como es costumbre allá. Como embajador de Obama, fue un firme defensor de los acuerdos de paz. Acuerdos que incluían una protección especial contra la extradición para los exguerrilleros cuando recibieron el espaldarazo de Obama y de Whitaker. Como embajador de Trump, Whitaker anda desatado, anda trumpista, invitando a magistrados y congresistas a cenas y desayunos donde el plato principal es la presión diplomática. Anda enviando cartas a diestra y siniestra con un lenguaje poco diplomático. Anda dando entrevistas donde hace sentencias perentorias. Un simple embajador sobre lo que puede y no puede hacer el sistema judicial estadounidense. Y está bien que ellos estén preocupados sobre el tema de la extradición, pero creo que ya lo sabemos, no sé qué tanto más pueden aclarar. Porque tampoco ha estado quieta la DEA, primero con el caso Santrich, ahora con el caso del exfiscal de la JEP. Y si bien es bienvenida la cooperación judicial, no sé cuántas más operaciones de entrampamiento se necesitan para que alguien en este país empiece a sentir que aquí hay una campaña descarada de intervención en los asuntos de Colombia. Desafortunadamente, nuestra derecha, tan nacionalista, tan patriotista, tan preocupada por la soberanía, la nuestra y la de Venezuela también, nuestra derecha parece tener una tolerancia extrañamente alta a la humillación y la intervención si esta viene de Estados Unidos. Aquí arranca Zona Franca. Y hablamos hoy de estas objeciones a la JEP que ahora tienen repercusiones diplomáticas, repercusiones legislativas, repercusiones políticas con la nueva mayoría que se declara en el Congreso de la República. Me acompaña esta noche por primera vez, es un gusto tener aquí al senador del Partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez. Senador, gracias por estar aquí esta noche. Daniel, muy amable por la invitación, un saludo muy especial para el senador Benedetti, para el banquete José Daniel y para toda la audiencia en esta noche. La bancada cristiana que ha estado muy bien al lado del presidente, fiel bancada, además de la del Centro Democrático. Bueno, somos fieles. Mejor la bancada de ellos que la del Centro Democrático. Bueno, más allá de fieles, creo que hemos tenido un trabajo más bien argumentado en el proceso. Hay cosas que obviamente siempre estaremos acompañando alrededor de los temas de gobierno, en lo que es la defensa de la legitimidad del país, pero hay otros asuntos donde tenemos también aún diferencias, y consideramos que ese respeto por la autonomía e independencia en ciertas ideas con el gobierno ha sido algo muy valioso en la relación con el presidente Duque. El senador del partido de la hoy autoproclamada nueva mayoría del Congreso con Cambio Radical, Armando Benedetti. No quiero hacerle ninguna promoción o ninguna propaganda a otro medio, pero hoy Caracol Televisión dijo en Los Secretos de Camila Zuluaga que más o menos 11 o 12 senadores habían descalificado de que alguien estuviera representando en la U en disque una supuesta alianza cuando supuestamente nunca se había tratado ese tema en bancada. A mí me gustó la alianza, pero lo que lo quiero decir es que además de 10 senadores diciendo que no les gusta la alianza, o sea que no están en la parte de la alianza. O sea, no hay alianza, eso lo discutiremos también con el representante. Pero estoy hablando en términos de descripción y no de análisis. José Daniel López es representante del partido Cambio Radical y además es uno de los escogidos para estar, es uno de los ponentes, ¿cierto? Se llama ponente representante para decir, digamos, sentar la posición, radicar la posición de la mayoría en la Cámara sobre las objeciones a la JEP. Sí, hola Daniel. Senador John Milton, senador Armando, un saludo a todos los televidentes. Sí, es una subcomisión que conformó el presidente de la Cámara con 7 integrantes. 5 de ellos ya radicamos el informe ayer, presentando nuestra postura frente a las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. ¿Y cómo le fue con el embajador? Bueno, pues... ¿Usted estuvo allá? Yo estuve allá. Claro. Yo estuve allá. Cuéntenos. Eso fue ayer en la mañana. Estuvimos de los 7 representantes que integramos la subcomisión, fuimos 6. Solamente faltó
el representante Jaime Felipe Lozada. Digamos, este es el campo de Pero la... y espere, si también estaban los del Senado. No. Ah, ustedes fueron el lunes, fue en tandas. Usted también cenó o desayunó Miembros de la subcomisión también. del Senado. Sí, claro. Fue un desayuno fraterno, pacífico, agradable. Bueno, Como todo lo de Yo ellos. dije que habían que el Como plato como todo principal, ellos en Afganistán, en Siria. el plato principal era la presión diplomática. Pues vea, ese es el terreno, ese es el reino de las subjetividades. ¿Qué puede opinar cada uno sobre un desayuno? Yo vi un embajador que habla de frente, más frontal de lo que uno suele encontrar cuando habla con diplomáticos, representando los intereses de su país. Ahora, yo que me llevo unas opiniones que ellos tienen sobre las objeciones a la JEP, que por supuesto no compartimos, que fuimos absolutamente claros en decir que nosotros vamos con nuestra posición de defensa del Estado de Derecho, defensa del principio de separación de poderes, pero en última ser un embajador ejerciendo Usted su nunca se le pasó por la cabeza, me van a negar la visa en el futuro. No. Sí, sí. Ahora, ¿Puedo pedir la palabra? veamos. ¿Puedo pedir la palabra? ¿Cuántas veces te han invitado a la embajada? esta es la primera vez que voy. ¿A ti? La primera, Armando. Preguntemos cuántos senadores han invitado a la embajada a comer para este tema. Ninguno, solamente la subcomisión. Luego el señor Kevin, ¿qué? Whitaker. Lo que pasa es que no sé pronunciar. Me Pero quedo en Kevin. lleva 5 años. Bueno, pero me quedo en Kevin. Eso que lleva 5 años también es demasiado pésimo en contra de él. Él lleva 2 años, como dice la rachera, que estás, que te vas y no te has ido. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le interesa lo que pasa en Colombia. Nunca ha pasado de que llegue un gobierno y dure un embajador más de 1 año. No importa lo que lleve. Lo que pasa es que a Trump el Senado no le confirmó. Acuérdese que allá en Estados Unidos Sí, el Senado tiene que confirmar a los embajadores. Y se le olvidó el señor Kevin. Él dice que se va en noviembre. Anda diciendo que se va en noviembre. Lo que le quiero decir es que es un señor olvidado y nuestra tierra también olvidada por el imperio. ¿Qué le pasaba antes al imperio romano? Nombraba unos señores que se llamaban los procónsul. ¿Y qué tenía que hacer los procónsul? Satisfacer al imperio, al amo. Y además de eso, ser explotado. Lo que hicieron con ustedes, ¿ustedes creen que los invitaron porque son muy inteligentes? Que sé que lo son, que son muy bonitos, que también lo son. Los invitaron fue a decirle, no queremos que pasen las objeciones. Pero entonces Por eso no nos vuelve procónsules, hermano. No, a ti no, perdona, no quería ofender a ninguno de mis compañeros. El procónsul ya sabemos quién es. Bueno, tampoco quiero ofender a nadie. Lo que le quiero decir es que no me metió con nada a usted y ustedes tampoco son objeto de ninguna de ningún juzgamiento. Lo que quiero significar es que el señor los invitó fue para otra vez meterse en asuntos que él no tiene por qué meterse. ¿Usted lo sintió así? Yo veo una preocupación que él tiene específicamente sobre el tema de extradición. Él considera poco preocupado de que una cosa fue la que él recibió de información en el proceso previo de elaboración del acuerdo de paz y otro lo que está registrando la ley estatutaria. Él tiene esas inquietudes, esas preocupaciones y pues obviamente en temas ya de carácter internacional son jefes de Estado que tienen que organizar los temas, mirarlos, un pronunciamiento oficial de la embajada sobre el tema del gobierno americano, pero profundamente simplemente esa es la preocupación de ellos para este caso particular. ¿Usted no se sirvió presión diplomática en el desayuno? No. Quiero hacer una contextualización. Lo que está diciendo el señor senador es que se discutió en la ley de procedimiento de la JEP, del cual yo fui coordinador ponente. Lo que está diciendo el señor senador es que Estados Unidos cree que la JEP no puede pedir pruebas para la extradición, sino solamente verificar las pruebas. Y ahí la Corte ya falló en que sí puede pedir pruebas. Y por eso mismo también estaban invitados los magistrados de la Corte Constitucional Colombiana, el máximo órgano en temas constitucionales. Entonces aquí hay que echar un poquito la historia. Yo sigo la reportería política del diario El Tiempo, que dice lo siguiente. Llamaron a los magistrados, a la presidenta de la Corte, los invitaron a todos, lo discutieron en sala plena la invitación y decidieron rechazarla. Llamaron por teléfono, dijeron que no iban y horas después la embajada sacó esta carta que van a ver aquí en pantalla con este párrafo. Dice la embajada: lamentamos en gran manera que hayan surgido inquietudes sobre la invitación de esta noche. Sin embargo, debido a nuestro respeto por la Corte Constitucional y en el interés de evitar inconvenientes, el embajador ha decidido cancelar esta cena. Es decir, ni siquiera le dejaron a la Corte rechazarle la invitación, la cancelaron ellos. En el caso de la Corte Constitucional, ¿usted cree que, por ejemplo, está bien que la embajada llame a la Corte Constitucional a un desayuno? Pues vea, la Corte Constitucional, por medio de su presidenta, ha aceptado en esta ocasión reunirse con las bancadas. En cambio, Radical, cuando tomamos la decisión de oponernos a las objeciones, lo hicimos luego de oír al fiscal general, a la presidenta de la JEP
y a la presidenta de la Corte Constitucional. Yo creo que en invitar no hay ningún problema, somos actores todos de la institucionalidad colombiana, tenemos la posibilidad de interlocución. La cuestión está en que si ellos como jueces deciden o no ir, pero creo que no es una cuestión de la embajada, sino es más del fuero de la Corte. No comparto su idea, a pesar de que reconozco que es un excelente representante. Que es bonito y todo, le está diciendo hoy en esta noche. Simpático, no sé. Lo que le quiero significar es que el interlocutor de la embajada es el canciller y el presidente de la República. Si invitan a unos representantes o senadores, puede ser para el 4 de julio y esas cosas tontas y tal. Pero no para decirles qué tienen que hacer con el tema de las objeciones. Pero es que no era para decirnos qué teníamos que hacer. ¿Y de qué se habló allá? ¿De Siria? No, era para hablar de las objeciones desde la opinión de ellos. Pero hay una enorme diferencia entre una opinión y una exigencia, entre una opinión y un condicionamiento. ¿Algo que usted no supiera antes de lo que se enteró durante la reunión? Yo estuve en el desayuno y recibí la opinión de un embajador que está en todo su derecho de darla. No, señor, ahí te equivocas. Es lo que te quiero significar, es que su interlocutor es el canciller. Quien va a decidir sobre las objeciones somos los que estamos sentados aquí. Él no tiene por qué estar llamando a alguna persona de qué le gusta o no le gusta, porque en principio nos importa un carajo que le gusta o no le gusta a él. A él y al de Francia y al de España y todo lo demás. O te llamó el de Suecia, o te llamó el de Australia, o él te llamó quién. O sea, ¿por qué tenía que estar hablando de eso allá con el señor? ¿Usted cree que Pacho Santos le recibirían una invitación, el juez John Roberts, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, a desayunar en la embajada? No, para hablar de una legislación de ellos, de las armas, por ejemplo. Claro. ¿Qué tal que Francisco Santos, voy a citar al señor de la Corte Suprema y al speaker de no sé qué vainas, para hablar sobre las armas? Yo creo que los diálogos se pueden establecer, ¿cierto? Ahora, yo comparto en parte lo que dice el senador Benedetti. ¿En qué sentido? Uno tiene que tener claro hasta dónde llega uno. Y nosotros fuimos muy claros, los senadores, que unimos los temas ya de relación y todo eso son temas diplomáticos o temas de jefes de Estado. Y la invitación que coincidimos los senadores que fuimos fue: hagan por escrito sus diferentes inquietudes, preguntas, lo que sea, entendemos sus preocupaciones, pero pues nosotros no estamos en la instancia requerida para manejar este tipo de situaciones que ya son de Estado y de relaciones internacionales. Entonces, en esa parte lo comparto. Ahora, ¿qué creo también? Que un desayuno no tiene ningún problema. Escuchar inquietudes de un embajador y uno compartir, digamos, cualquier tipo de planteamiento no tiene ningún lío. ¿Hasta dónde va cada cosa? Sí, es el tema que uno tiene muy claro. En el caso mío, yo personalmente le dije al embajador, yo creo, embajador, que usted puede hacer una manifestación directa al Estado, a la Cancillería, al señor presidente de la República, lo que ustedes consideren. Nosotros como congresistas obviamente evaluaremos los temas, ese es nuestro escenario natural de debate. Más allá de eso no podemos entrar a definir nada más. Pero, vea, Daniel, yo creo que esta es la decisión más importante que va a tomar el Congreso de la República en mucho tiempo. Y yo sí me siento con el derecho de oír todas las opiniones. No con eso implica, eso no implica que yo tenga que comprometerme con las opiniones que escuche. Pero cuando fui invitado, a mí sí me pareció importante saber qué quería decir el embajador. Y fui, lo oí y reiteré mi posición. ¿Usted no cree que la gente a la que usted representa, como congresista de la República, como representante a la Cámara, puede sentir alguna inquietud con que usted esté acudiendo donde el representante de otro país para escuchar lo que él quiere decir acerca de cómo deben ser los asuntos internos de Colombia? En modo alguno, por dos razones. Primero, porque fuimos 6 de los 7 integrantes. Unos que estamos en contra de las objeciones, otros a favor, absolutamente transparente. Y en segundo lugar, debieran inquietarse si a raíz de una opinión de un gobierno extranjero cambio de posición, pero al contrario, la ratifiqué. ¿Y entonces para qué fue? ¿A escuchar? No, pero si va a escuchar, ¿no era para poder de pronto cambiar su opinión? No, para informarme mejor. Si una ONG de afros invitara a nuestro amigo José Daniel, ¿iría o no iría? No van. ¿Sabe cuántas personas? No sé, eso sí es la conclusión suya, Armando. No, es que te la voy a poner en estadística. Yo siempre tiro el anzuelo para que lo muerdas. Hoy hubo una reunión de las personas o padres de los autistas. ¿Sabes cuántos fueron de los 108? 5. Pero al embajador de Estados Unidos sí le corren. Estoy seguro que si hubiera un tema de los afros que los invitaron a ustedes dos, les juro que no van. Pero fueron al desayuno del señor. Y el señor es... Por encima del presidente está el tipo más rico, que es el banquero, y por encima del banquero está la embajada de Estados Unidos, en términos de poder. No, pues yo mañana... Digamos,
Es una referencia respetuosa que hace el senador Benedetti, se le respeta su opinión. Sí, súper respetuoso. Sí. Pero no con ellos, no con ellos. Pero en el caso particular, meto por con ejemplo, compañero. nosotros atendemos víctimas, atendemos indígenas, atendemos afro, hemos atendido. Usted sí, senador, yo le creo a usted, pero le quiero decir que la gran mayoría no hubiera ido al mismo. Mañana me voy para el barrio El Limonar en Ciudad Bolívar a un conversatorio sobre este tema. Estamos oyendo a todo el lo mundo. que pasa? Vamos a ver Es si lo le mínimo. importa Y lo que yo creo que tenemos que abordar más de fondo es, mire, esas objeciones, yo creo que eso es lo que hay que rescatar. Es una oportunidad para empezar a sembrar semillas de reconciliación. Cuando empezamos la subcomisión en el Senado, sabemos las posiciones políticas del uno, del otro, está bien, respetables todas, pero con 6 objeciones, pensando en que la expectativa de muchas fuerzas políticas es un gran acuerdo nacional en muchos temas. Yo decía, hombre, tenemos 6 objeciones que podríamos considerar un texto consensuado entre todos para darle un mensaje a Colombia. Ya no están los del no, ni tampoco están los del sí. Está un Congreso que quiere reconciliar al país. Y es la bandera, de verdad, si vamos a un mensaje político, demos eso, demos ese mensaje. Venga, conversemos, miremos el tema. ¿Qué texto podría ser útil para empezar a considerar un proceso de reconciliación en Colombia? Estamos muy polarizados y siento que esto, como lo estamos manejando, va a seguir polarizando más. Y yo estoy de acuerdo con usted. Dame gobierno versus subcomisión, por favor, Juanse. Y este es el tono en que la subcomisión de la Cámara, al menos, le está respondiendo al presidente de la República. Entonces, por ejemplo, en el tema del parágrafo 2, el principio de selección. Lo que dice el presidente es la renuncia a la acción penal en relación con quienes son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. Y le responden los ponentes, dentro de los que está aquí el representante José Daniel López. La objeción no obedece a objeciones de orden político, social o económico, sino una discrepancia jurídica respecto al alcance de la facultad de selección de los casos de la JEP. Básicamente le está diciendo, usted no sabe de derecho, señor, usted está objetando por razones que van más allá de su mandato político. Vea, acá nos han tirado un mensaje de unidad engañoso. Nos han dicho, unámonos, esta es la oportunidad para llegar a todos, para que lleguemos todos a un acuerdo de paz. Pero es que es una propuesta de acuerdo engañosa en la medida que es pasándose por la faja el Estado de Derecho. Hay un principio fundamental, que es la garantía esencial de cualquier democracia, la separación de poderes. La rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y la embajada de Estados Unidos. Nunca se ha visto a un gobierno objetando sentencias judiciales. Y lo que pretende hacer el presidente de la República por medio de esta objeción presidencial y en torno a una invitación a acuerdo engañosa es poner al Congreso a que le avale objeciones a sentencias. Quiere ir al Congreso a modificar sentencias judiciales. ¿Le dijiste eso al embajador? Esa fue la posición. Perfecto, y allá fui con John Jairo Cárdenas, copartidario tuyo. Yo no estoy diciendo nada malo, lo que quiero es que espero que se lo haya dicho Bueno, el pero señor. pongamos toda la información sobre la Que se mesa. lo haya dicho en inglés, porque de pronto en español no lo entiendo. Yo no sé inglés, por eso lo digo. A ver, hay un artículo del 243 de la Constitución. Ese artículo fue creado, y creo que el constituyente fue Velasco Guerrero, si no estoy mal, en que se hizo exactamente, Daniel, para El marco jurídico para la paz. No, para ahora. No, señor. No, Estoy hablando de Constitución. la constituyente del año 91. Ah, ok. Ese señor lo puso para que ningún gobierno y solamente para las autoridades de Congreso y presidente no fueran a burlar lo que había fallado la Corte. Y la Corte, en esa época, lo que querían defender es que si había fallado algo que era inexequible, no se podía volver a tocar. Ni se podía burlar, ni se podía volver a intentar, ni persistir sobre cambiar eso. Para eso se hizo el artículo 243. Lo explica muy bien el señor Jesse Reyes en la columna de hace 8 días que se llama, bueno, no me acuerdo el espectador. La línea del medio. Y ahorita sacó otra mucho más inteligente diciendo, porque hay gente que dice, no, lo que pasa es que la inviolabilidad del senador cubre todo. Y él dice, bueno, ok, vamos a la Corte Constitucional para saber qué es inviolabilidad, que tiene que ver con el tema de la que fue fiscal, ¿cómo que se llama? La que fue senadora. Vivian Morales. Vivian Morales. Vivian Morales dice, no, yo tengo derecho a la inviolabilidad. Y es verdad, tú la tienes. Tú puedes decir lo que sea y puedes hablar y puedes votar lo que sea. Pero es que aquí hay un caso antes, que es que la Corte ya falló sobre el tema inexequible. Entonces, ¿para qué se hizo el artículo 243? Y hay que recoger la motivación en la constituyente, se hace es para que el Congreso y el presidente no vayan a burlar lo que ya falló la Corte, porque entonces cuando falla la Corte, el Congreso puede cambiar otra vez la regla, hasta puede tumbar la Corte otra vez, o hasta el presidente puede volver a intentar. Déjame terminar. Entonces, ese es el argumento que dice Jesse Reyes, que es un tipo serio
inteligente, que no está pendiente de súper política. ecuánima, que no está pensando en política, ni que lo elijan, ni que le den un caso. Pues, pero digamos que Yesid Reyes viene, claro que está pensando en política, tiene una posición bastante pero me parece definida. un señor muy serio. Nadie puede decir que ese señor no es serio. Es un jurista muy Nadie serio. puede decir que está haciendo caso. Entonces él dice que lo primero es eso. Y lo otro es lo que tiene que ver, que eso es una cosa discutible, que se puede discutir o no, que es el acto legislativo 1 del 2017, de que decía que durante 3 periodos presidenciales no se pueden tocar las cosas. Pero vuelvo otra vez al artículo 243 al que yo quiero remitirme. Está clarísimo en la Constituyente, en la motivación de por qué se crea ese artículo, es para que nadie vaya a burlar lo que ya se declaró inexequible. Para que nadie vaya a intentar otra vez y habla de una autoridad. ¿Y por qué es una autoridad? Va a meterse con alcalde, con gobernador, con el que sea. Entonces, lo que no podemos hacer hoy en día es que el presidente hoy está burlando el artículo 243, tratando de invitar a discutir un tema que no tiene por qué discutirse. No tiene por qué discutir porque ya hay un fallo que dijo... Y ahí sí quiero conocer su opinión, John Milton. Sí, es que el tema, estamos hablando de un tema de cosa juzgada, yo entiendo, tema de cosa juzgada, y uno en eso no estamos, digamos que ese no es el debate es por otro lado. El debate es que el rigor constitucional también le da la posibilidad, en temas de leyes orgánicas, leyes estatutarias, al señor presidente de la República, de manifestar objeciones. De hecho, inclusive, para mayor confirmación, para evitar, digamos, alguna discusión sobre, digamos, encontrones de trenes en esos temas, la Corte lo acaba de decir. Yo respeto que el legislativo chequee el tema. Yo respeto que el legislativo se pronuncie. O sea, la misma Corte da el amparo para que el legislativo actúe en este proceso. Digamos que en ese sentido creo que la discusión no debe ser esa. La discusión más bien es, en serio, es démosle un mensaje político y no de unidad por unidad. José Ángel, es un tema de reconciliación donde entendemos que hay unas preocupaciones sinceras de parte de ustedes, de otros sectores. Hombre, juntémonos, miremos qué podemos trabajar. Si en 6 objeciones no logramos hacer un pequeño acuerdo entre nosotros, ¿cómo le vamos a vender semejante mentira al país que en los grandes temas del país sí vamos a llegar a acuerdos? Si en 6 objeciones no vamos a ser capaces de hacer un esfuercito por sembrar una semilla de reconciliación en Colombia, ¿de qué estamos hablando para un gran acuerdo? Me voy a la pausa. Estas objeciones sí han logrado alguna unidad, la unidad del partido de la U, de Cambio Radical y del Partido Liberal, que hoy se proclama la nueva mayoría del Congreso de la República. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de las objeciones a la JEP que tienen y que son tal vez el reto político más importante que se ha planteado el presidente Duque hasta ahora, después de pasar ras con ras la tributaria, de pasar ras con ras el Plan Nacional de Desarrollo. Déjame hacer un paréntesis. Nunca que yo recuerde que desde que yo estoy en el Congreso, que hace como 16, 20 años, nunca había visto que un plan de desarrollo tuviera problemas para su trámite. Es la primera vez que pasa. Y como la discusión de la estatutaria, de las objeciones a la estatutaria de la JEP fueron planteadas a una ley que se tramitó vía fast track, entonces se pone por encima del debate del proyecto nacional. Sí, no, hay una cantidad de paradojas. Por ejemplo, ningún presidente puede firmar una estatutaria si no ha sido revisado por la Corte. Sí. Pero, por ejemplo, la Constitución decía que en el tema del fast track solamente se podía revisar una única vez. Entonces, ¿qué pasa? De que ahorita que estábamos en propaganda, estábamos hablando con el senador, y yo le estaba diciendo que la Corte Constitucional para mí se pasó de calidad, se pasó de funciones, dictó una cantidad de parámetros. Por ejemplo, ¿qué pasa si mañana el Congreso no niega las objeciones y no se toca el texto? No tendría por qué ir a la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional dijo que tenía que ir allá. No, pero en la rueda de prensa la presidenta de la Corte dijo que la única forma de no regresar es con el rechazo de las objeciones en las dos cámaras. Y una cosa peor es que lo que se decida viene aquí. Y fue una jugada maestra de ellos. Salvo el rechazo. No, señor, fue una jugada maestra. No, fue una jugada maestra. Lo que se decida viene aquí. Fue la jugada maestra. Pero no, porque es que si rechazan las objeciones no hay nada que revisar, porque es la misma. Pero la Corte dijo que sí. Pero Daniel dice que no, pero yo creo que ellos dijeron que sí. No, en la rueda de prensa le preguntaron y dijo que no. Yo quiero plantear una idea. Es que mire, vamos a ser sinceros. Salvo el rechazo. Somos sinceros, ¿cómo así? Después del plebiscito, queda el país partido. Listo. Va a refrendar el Congreso de la República, en lo cual en su momento yo no estuve y tampoco estaré de acuerdo porque ya había una voluntad del pueblo. Pero bueno, vamos a ese escenario. Era un escenario para el que el Congreso volviera a unir la nación. Sí. Y la dejaron pasar. Entonces, ¿qué pasó? Honestamente hablando, usted ve el acto legislativo 001, ¿cierto? Lo compara con la ley estatutaria. En muchos de los casos, por el acelerar el fast track, la ley estatutaria no desarrolló todo lo que tenía que desarrollar. Por ejemplo, el tema del artículo 7, sobre el tema de que las FARC tiene obviamente un acompañamiento, un compromiso en el tema de restitución material de bienes a través de sus bienes para las víctimas.
pero no tiene una obligatoriedad. ¿Usted sabe qué es la inconveniencia de eso? Que el espacio entre que tenga un compromiso a la obligatoriedad, el incumplimiento en ese espacio de esas dos palabritas, las tiene que cubrir el Estado. Las tiene que cubrir el Estado. Hay una inconveniencia de carácter Ahí económico. también está escrito que la víctima tiene que darse por satisfecha para que esa persona tenga los beneficios. Pero ¿cuáles víctimas? Bueno, pero estamos hablando de lo que usted dice que está escrito. Pero es que, venga, pero es que acá hay un espera, solamente porque un diálogo. es que- entonces hablemos sinceramente, John Milton. Usted dice, hablemos de la reconciliación, pero es que la reconciliación ya fracasó. Es imposible. Es decir, mire, yo le pongo esto, y esto fue la escena hoy en el Congreso de la República. La dejaron pasar, era la oportunidad del Congreso de unir lo que Santos dividió. Pero entonces mire a quién unió, y le pongo a esta nueva oposición. Nos ha unido la defensa de la paz y hay que reconocerlo, nuestra feliz coincidencia frente al rechazo a las objeciones de la JEP. Como nueva mayoría, además, ejercerá el liderazgo de manera conjunta e interpartidista en otras iniciativas. Estamos hablando, efectivamente, como lo dice el senador Richard Aguilar, de casi 130 congresistas. Eso asegura la viabilidad de los proyectos. Este es un acuerdo que estamos intentando construir entre los propios parlamentarios. Y acuerdos no para oponernos a alguien, sino para impulsar una agenda legislativa con contenido social. La nueva mayoría, José Daniel, ¿usted hace parte de esa nueva mayoría? En Cambio Radical estamos en eso. Somos un partido que toma decisiones unidos. Y vamos en eso. No es el partido de la U, ojalá. Súper unidos, Lucho Díaz Granados estaba súper unido a las directrices de Cambio Párele Radical. muchas bolas, Daniela, lo que va a pasar y cómo va a ser la votación de Cambio Radical del lunes en la Cámara de Representantes. Le adelanto eso. ¿La votación del lunes de qué? De las De las objeciones. objeciones. Van el lunes. Ok. ¿Usted quería decir algo? Repito, y repito, que voy a hablar a manera de descripción, ni siquiera voy a subir el peldaño de análisis. Repito, en Caracol Televisión, Camila Zuluaga hoy sacó un, ¿cómo se llama? Confidencial. Confidencial, en el que decía que más o menos 10 o 11 senadores no estaban de acuerdo con lo que había pasado en esa mesa. Los de la U. Los de la U. ¿Y usted se encuentra dentro de esos? No, a mí me gustaría esa alianza. Sí. Y yo apoyaría la alianza, pero lo que le quiero decir es que si de 14 senadores, 11 te dicen que no están de acuerdo con la alianza, quiere decir que no hay alianza. Fue otra vez un show ahí de cámaras y tal, pero descripción, estoy hablando de descripción todavía. Yo creo que todo lo que nosotros hagamos realmente, y yo la invitación a todos mis compañeros congresistas, de verdad. Mire, la JEP representa el deseo, la aprobación, el aval de menos del 50% de los colombianos, porque hacía parte de la estructura que se votó en el plebiscito. Hombre, yo digo, listo, los del no ganamos y se elige un presidente y entonces vamos a seguirnos poniendo en esa posición del no. Me parece que no es responsable con el país. ¿Qué es responsable con el país? Tenemos 6 objeciones, señores, sencillos. ¿Y las otras 3 propuestas de reforma constitucional que anunció el presidente? Lo veremos luego. Y la propuesta de Asamblea la Constituyente veremos y la luego. propuesta de acabar con la Yo quiero JEP. contestarle a... Es que acá Espere que termine Daniel, el senador. Sí, mi sentir es este. Tenemos 6 objeciones. Sí. Y no es por echarle flores simplemente a los compañeros. Yo me llevo una grata impresión de muchos, y es, de verdad, cuando uno se sienta de lugar tranquilamente, uno he encontrado que podemos identificar cosas de reconciliación. Sí. El problema es cuando se pasa, con todo respeto, al plano politiquero, ahí sí nos movemos Pero todos. entonces, porque aquí ya hay posiciones irreconciliables, porque ya ellos arrancan de que lo que está haciendo el presidente no solamente es inconveniente, sus objeciones por inconveniencia no solamente son inconvenientes de las objeciones, sino que además son inconstitucionales. Y son absolutamente inocuas. Permítame explicar este argumento. Y además, Suponga, en gracia de discusión, que el Congreso acepta las objeciones. Las 6 objeciones, y ese es el titular de mañana, Senado y Cámara aceptaron las 6 objeciones integralmente. Las 6 objeciones, Daniel, están dirigidas no al texto del articulado, sino a la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a coger unas objeciones que son contra sentencia judicial y contradicen lo ya dicho por la Corte Constitucional. Nos comimos todo este tiempo, esto vuelve a la Corte, ya lo dijeron.
Adivine qué va a decir la Corte Constitucional con un nuevo proyecto de ley cuyo único contenido es la contradicción de lo que ya dictaminó la Corte. Pero yo creo que ahí habría igual un mensaje importante del Congreso de la República y un mensaje de unidad del Congreso que la Corte, que ya está bajo presión de comentarios que no solamente son los de Benedetti. Yo empecé, creo que fue el primero que puso un Twitter diciendo que las objeciones no era el Congreso, sino era el fallo de la Corte Constitucional, que es lo que está diciendo José Daniel. 1, 2. Le voy a hablar en términos que yo no sé mucho menos que usted, pero la JEP es una justicia que se crea para restaurar, para hablar del perdón. ¿Para qué? Para perdonar lo imperdonable. ¿Por qué se crea la JEP? Porque bajo justicia ordinaria usted lo que quiere es venganza contra ellos. Y si usted se fija, senador, todo el problema es porque quieren enjuiciar a 10 personas de la FARC. Entonces yo me pregunto, si durante 10 años o 15 años, 400.000 hombres de la fuerza pública estuvieron detrás de ellos para llevarlo a la justicia ordinaria, nunca llevaron a ninguno. Lo podían dar de baja, pero nunca llevaron a ninguno. Entonces ahora quieren llevarlo bajo un proceso de paz a la justicia ordinaria. No. ¿Por qué? Porque no pudimos. Tenemos que crear la JEP para hablar de restaurar nuestra sociedad, de que todo el mundo vuelva a creer en eso. Entonces cuando usted me dice a mí, ¿y por qué no nos ayuda a que las 6 objeciones nosotros entremos? A mí usted me seduce. Le juro que me da algo de caridad en mi alma. Digamos decir que sí. a usted se lo ha visto cambiar de opinión. No, señor, nunca, jamás, nunca. No, te tuve problemas por eso. Nunca. Entonces lo que le quiero significar es que a mí me seducen sus palabras. Pero cambiar de opinión no es una debilidad. No, pero digo, eso es verdad. Eso es mamar, yo nunca he cambiado de opinión. Lo que le quiero significar es que pero si cambias, no es a mí me debilidad. seducen sus palabras. Pero lo que pasa es que cuando uno se sienta a mirar cada objeción, es destruir lo que está pasando. ¿Para qué? Para llevar 10 señores a la cárcel. O sea, usted no puede acabar con un proceso de paz que el año pasado no hubo 3.000 muertos por el conflicto, por meter 10 tipos a la cárcel. Pero fíjate que las objeciones no van hacia los 10 tipos, para ponerlo en términos. Claro, llevarlo siempre a la justicia ordinaria. No, te la pongo así. Por ejemplo, el artículo 19, ¿qué me refiere a mí? El tema de los máximos responsables y los máximos no responsables. Son 10. Entonces, pero no está generando una inquietud sobre eso, está generando una inquietud sobre los máximos no responsables, bajo un concepto de impunidad. No hay problema con penas alternativas, no hay problema inclusive... Porque estamos restaurando. Claro. Pero es que el acuerdo de paz ya contiene penas entre 3 y 5 años para quienes digamos no que, son responsables. fíjate que las objeciones no tocaron esos temas. No, pero fíjese usted que de los 31 del Estado Mayor Conjunto, 29 han ido allá. El único que no fue porque Romaña no es del Estado Mayor Conjunto. De los 31 ya fueron todos. Sí, es del Estado Pero Mayor solamente, pero fíjate que las objeciones no generan una inestabilidad jurídica hacia por ejemplo, los que están en el Senado. Pero es que, el Congreso. Pero ahí está, senador, es la oportunidad. De los 31 ha ido más o menos 29 o 28. Y los que no van a sufrir la justicia ordinaria. Entonces, eso significa que la JEP sirve. Si el señor Romaña y el señor Márquez siguen mamando gallo con el paisa, se van para la justicia ordinaria. Pero fíjate que estamos... 30 años, 40 años. Se mueren en el monte como Fíjate que en el diálogo, si te das cuenta, Daniel, estamos pudiendo llegar a puntos de conciliación. Porque yo, por ejemplo, comparto el tema en el sentido de que las objeciones no tienen ningún interés en afectar a 10 personas. Tienen un interés de las víctimas, que es un tema social, tiene un tema económico en realidad del Estado, que es económico. No puede solamente investigar a solo los máximos responsables, porque los no responsables también deben ser investigados. Eso en la práctica le pone a la JEP la tarea de investigar cientos de miles de delitos, lo cual la colapsaría y la haría inoperante. Para eso está Amnistía e Indulto. Yo fui el único ponente de Amnistía e Indulto, y eso básicamente es para lo que uno llama la tropa. Y también ahí se metió a los militares. Claro, pero incluso dentro de los delitos graves, delitos de guerra, va a haber gente que cometió delitos graves. Es decir, la persona también el delito de desplazamiento forzado. 8 millones de casos. Es que allá llega el cuento. Si usted tiene que abrir el universo de la jurisdicción a todos los responsables, todo el gran problema es con los del Estado Mayor Conjunto. Pero Daniel, no es tan así. No es tan así. O sea, por eso es que no es bueno magnificarlo. Si uno se sienta juiciosamente, encuentra elementos comunes. Por ejemplo, creo que todos estamos de acuerdo que hacia ella justicia transicional tiene que haber algo de justicia también. Tiene que haber algo de justicia. Pero restaurativa, la que habló Pablo Tarso. Pero una justicia que realmente reconozca la reivindicación de las víctimas, no que las víctimas se sientan burladas. Pero venga, me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo, son las 9 de la noche, 42 minutos, estamos en Bogotá. Hablamos de las objeciones a la JEP y no tanto de su contenido jurídico, sino del trasfondo político. Y es que el presidente, según los números que están manejando varios medios de comunicación, no tiene los votos para que le pasen sus objeciones, ni en el Senado ni en la Cámara. No tiene los votos, porque acá quiero retomar el concepto de la oportunidad perdida de la que hablaba el senador John Milton.
Yo también creo que no las objeciones, pero el momento del país daban una oportunidad para llegar a un acuerdo que nos dejara a todos a bordo de la misma implementación del acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz ya fue y no hay lugar a modificarlo, sí ponernos de acuerdo sobre la implementación. Pero un acuerdo real, ¿cómo debe ser? Debe tener al menos 3 condiciones. Lo primero es que no sea contra el Estado de Derecho. No nos pueden invitar a un acuerdo que busca desconocer sentencias judiciales por vía de la objeción presidencial. Eso es una regla sine qua non. Segundo, el presidente de la República, claro que tiene la facultad de objetar, claro que sí, pero si en realidad quiere construir un acuerdo y si en realidad quiere juntar a todos los sectores políticos y sociales en ese acuerdo, pudo haberlo concertado. Imagínese la jugada audaz del presidente, que desperdició de decir no voy con objeciones, voy con un nuevo proyecto de ley estatutario o con un nuevo proyecto de reforma constitucional, pero posterior a las objeciones, que es lo que viene, es el proyecto de acto legislativo. Y tercero y lo más importante, senador Armando y senador John Milton. No, esto es, los acuerdos son sin amenazas y acaban 3 amenazas. Primero, la amenaza del proyecto de acto legislativo, que un proyecto de acto legislativo, usted que tiene bastante experiencia en el Congreso sabe que uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina y puede terminar convertido en un arbolito de Navidad. Segundo, la Asamblea, la amenaza de acabar la JEP. Lo dijo el senador Uribe. Es que acá no se trata solamente de objetar la ley JEP, se trata de acabar la JEP. Y tercero, muy importante, Asamblea Nacional Constituyente como finalización de esta amenaza. Entonces, es una amenaza a la Corte Constitucional. Al Congreso. Si abrimos esta puerta que pintan como así de chiquita la de las objeciones, pues van a querer abrir las puertas más grandes, motivo por el cual no lo vamos a permitir. Claro, yo tengo en eso obviamente respetuosas diferencias. Yo considero que si usted ve las 6 objeciones, hay todos los elementos económicos, sociales, políticos planteados en esas inconveniencias que plantean las objeciones. Claro, me llamó mucho la atención porque en la primera reunión que tuvimos de la subcomisión de Senado, los invito y digo, veamos el documento, analicémoslo. No, dijo la oposición, no, nosotros tenemos que revisar nada, eso es un tema político, es un tema de voluntad, nosotros ya consideramos que aquí no hay nada que decir. Te digo, pero ¿por qué esa posición tan obtusa? ¿Por qué en esa trinchera de que no podemos revisar nada? Pero no hace una incidencia de cuántos senadores están con la positiva y cuántos están con la negativa. Ahí está Iván Marulanda y está Alberto Castillo. Igual que Cámara, pero en sentido inverso. Sí. Y entonces hablemos de si tienen los números. Ya no se van a poner de acuerdo, esto va a ser a voto limpio. Bueno, déjeme decir una cosa, a ver. El acuerdo de paz es vanagloriado por todo el planeta Tierra. En Alemania, en Nueva Zelanda, en Australia. Bueno, en Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos en Estados Unidos sí, cuando había alguien inteligente sí, que era Obama. Ahora este señor no es nada. Pero ok, lo que le quiero significar es que es vanagloriado, como para que alguien aquí se ponga a decir que vamos a dividir otra vez el país por 6. Está dividido. Yo le voy a decir una cosa, antes del plebiscito, yo fui al concierto de Mick Jagger y me puse ahí adentro, enfrente de la tarima, nadie se metió conmigo. Yo a veces iba a ver al Junior Millonarios y como compraba tarde la boleta, me tocaba al lado de las barras del Millonario y me decían, Costeño, vas a perder hoy, me mamaban gallo y tal. Después del plebiscito, montarse en un avión, uno estaba como una especie de ruleta rusa, alguien te hace alguna cosa. Entonces, pero entonces lo que le quiero significar es que para hablar de los números que quiere Daniel, en el Senado somos 108 senadores. Sí. En la ley estatutaria donde se aprobó el tema de la JEP, hubo 18 impedimentos, que actualmente varios de ellos casi siempre están. Sí. Supongamos en la discusión, son 90 que queda el quórum. O sea, quitan 46 por el sí. Yo creería que hoy, con algunas apreciaciones que han hecho algunos compañeros, no lo hay. Pero también es verdad que algunos compañeros, y digo de mi partido, han dicho no hay que para derrotar la ponencia que van a hacer ellos. De acuerdo, pero déjeme decirle esto, que esto es más importante, es que no, algunas personas de mi partido, estoy respondiendo por mi partido, sí, lo único que han dicho es que no para cotizarse, para posicionarse, para negociar, para que los busquen. Ahora, el gobierno querrá. Yo también he puesto unos twitters desde hace como 2 meses diciendo que el gobierno va a tratar de dilatar todo porque según también la ley, la Constitución dice en ley normal, digo normal porque está el fast track, si el Congreso no se pronuncia en un periodo legislativo, o sea que acaba este 20 de junio, si no se pronuncia, sí, se archiva la ley. Pero igual no importa. Porque, a ver, pero la Corte ya dijo, la Corte otra vez. Retoma la competencia. En Senado están los votos para aprobar las objeciones. Yo creo que lo vamos a poder lograr, porque es que la posición nuestra no es sectaria. La posición que tenemos, quien representa el Partido Conservador, que es David Barguil, Paloma Valencia del Centro Democrático,
Jonathan Tamayo, está el senador Sabaraín, y mi persona no es una posición sectaria, una posición, venga, dialoguemos, acerquémonos. Y creo que van a haber adicionadores que van a entender que esto no es un momento para politiquear, es un momento de unir, de empezar a reconciliar a Colombia y que el Congreso empiece a cumplir lo que no cumplió cuando legitimó de manera incorrecta el acuerdo de paz desaprobado. En Cámara, señor. En Cámara, ¿cómo es la cosa? 172 menos 5 de las FARC que se declaran impedidos, 167, y puede surgir un par de impedimentos más. No, tiene que revisar lo que... No, pero es que recuerde que la Cámara se renovó en un número enorme. Entonces, sí, tiene razón. aproximadamente vamos a necesitar 83 votos. Sí. Yo creo que ahí va a estar el número mágico. 35 liberales, 30 de Cambio Radical, de la U son 24, si no estoy mal. 29. No, están por debajo de 25. No, estamos en 29, creo. Ah, bueno. Mejor. 17 de la oposición. Y le doy el dato. Sí. Los hermanos Godos están a hoy divididos con la posibilidad del lunes quedar en libertad. No le crees nada a esos manes lo arreglan rápido. siempre están con la mayoría. No le creas nada. Por eso siempre están con las mayorías. Por eso. Acá están las mayorías. No, Armando. la mayoría- Acá están las mayorías. el Arequipe. Yo le Las llamo otras Arequipe, mayorías, Arequipe. las otras mayorías. Yo le digo Arequipe, entonces, no, nada. ¿yo qué creo? A primera vista acá tenemos, sin contar con los conservadores, 106 votos. Necesitamos 83. Tenemos una reserva de 23. Yo creo que el lunes vamos a ganar y vamos a decirle no a las Yo objeciones también creo que en la presidenciales. Cámara. Perfecto. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de política esta noche, la política que últimamente gira alrededor de las famosas 6 objeciones a la JEP. 6 objeciones a la JEP. ¿Ustedes cuándo van a presentar su ponencia, senador? La idea es que este próximo martes tengamos una reunión ya, la subcomisión de Senado, y definamos... Pero allí. entonces, si ellos el lunes próximo votan y tumban, es decir, si tienen mayoritaria y tumban las objeciones, ¿tendrían ustedes que... Quedan negadas. ¿Quedan negadas o no? Porque las no, objeciones- quedan negadas. Es decir, negadas. usted tendría que esperar... Quedan negadas en negadas. Cámara. Quedan negadas en Cámara. Automáticamente. Para que sea ley otra vez estatutaria, tiene que ser aprobada en las dos cámaras, Claro. en la plenaria de Pero Cámara hay la y de Senado. conciliación, o sea, No, el espacio. tampoco. No, ahí no aplica. Ahí no aplica Siendo nada. objeción presidencial no aplica. No aplica. La conciliación. objeción presidencial solamente va a la plenaria del Senado y a la plenaria de Cámara y ellos ratifican. Yo entiendo esto en términos más simples a partir del último pronunciamiento de la Corte. Es todo aquello que no sea rechazo en las dos cámaras de las objeciones presidenciales, vuelve a la Corte Constitucional. Claro, pero si lo aprueban, pero no, si lo aprueban en Cámara, es decir, si tumban las objeciones en Cámara, pero en cambio las aprueban en el Senado, eso nunca llega a la Corte, porque nunca sale del Lo que ha Congreso. pasado, José Daniel, es que el presidente hace unas objeciones. El Congreso se mantiene en lo que legisló. Cuando el Congreso se mantiene en lo que legisló versus lo que dijo el presidente, dirime la Corte Constitucional. En este caso, yo creería que no, porque si no pasa en Cámara, quiere decir que no fue aprobado por las dos, las opciones no están vigentes. A ver, y yo les quería preguntar para terminar Bueno, el aquí el tema de las programa. pensiones. Hay un término que se empezó a utilizar en este gobierno y es el de la mermelada pasiva. Si bien es cierto que el presidente Duque dio pocos puestos, sobre todo a los miembros de su partido, sí dicen, y varios reportes, Yo dije en agosto. dicen casi que dejó muchos puestos, No, exacto. que venían del Yo gobierno en agosto anterior. lo dije claramente. Y por eso estaban bravos los del Centro Claro, Democrático. Yo en agosto dije que es posible que no estuvieran dando, pero estaban manteniendo la mermelada, que es una forma Por de ejemplo, el senador de su partido, el señor Roy Barreras, dicen que tenía la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, creo que se llama, que tiene además adentro muchos contratos, y la ESAP, al antiguo director de la ESAP, ¿le pidieron la renuncia? ¿Ese era el de Roy? No, era de Roy, hasta donde dicen los medios, y encargaron a alguien que era también de ahí, dicen los medios. así que Diplomacia inglesa. No me pongan a analizar. No, sino que Dicen los medios. Y no solamente le pidieron la renuncia, Yo no estudié cosas importantes como usted. le Yo pidieron la periodismo. renuncia al señor, sino que le cayó la fiscalía. No, nombraron a Pedro Medellín el viernes pasado, si no Sí. estoy mal, en eso. Pero pues, ¿eso qué tiene que ver con lo que usted está diciendo? Pero venga, Y a Daniel, la ESAP usted, cayó la fiscalía a investigar contratos viejos. Yo no sé qué hace la Daniel, fiscalía. pero sabe que no soy muy amigo de la fiscalía. usted quiere medir la mermelada pasiva. Sí. Un indicador. Mire quién no llega a las votaciones de las objeciones presidenciales. Porque por ley de bancadas tienen dos opciones. O votan como dijo el partido, o se enferman ese día. Yo tengo una prueba mejor. quiero contar cuántos yo tengo una resultan prueba en mejor. Odonto. Yo tengo una prueba, déjame terminar con esto. Yo tengo una prueba porque yo no le digo mermelada, yo le digo, y usted le dice mermelada pasiva, ¿Usted yo dice digo arequipe? arequipe. Míreme esto.
Cuando empezó la ley de financiamiento, revise los twitters de todos los parlamentarios. No voy a votar, no voy a votar. Yo no voté la ley de financiamiento. Creo que soy el único senador de la U que Yo no tengo votó una la ley de antiprueba de la financiamiento. mermelada. Entonces, sabe que el que votó la ley de financiamiento, obvio que estaba recibiendo algo. Daniel, Es si hubiera mermelada, habrían las mayorías claras para todo esto. No hay mermelada. De acuerdo. Hubiera mermelada, habrían mayorías sobradas. Pero el así no hizo. se están despachando así hizo Santos. completico por medio de las Senador, comisiones Santos. regionales. No, senador, le hago dos intervenciones. La ley de financiamiento, todo el mundo dijo que no iba a votar la ley de financiamiento. Y votaron la ley de financiamiento. Ahí están los twitters de todos diciendo que no iban a votar la ley de El Plan financiamiento. Nacional de Desarrollo No, estaba pero venga. unido. Ya, exacto, ya iba Venga, para allá. pero- Y el Plan Nacional de Desarrollo pero ahí tengo es lo que- más vulgar que yo he visto, de que estaban esperando que un señor entrara y la Pero ahí gente lo tengo aplaudió que- para votar. Ahí tengo que hablar respetuosamente de mis compañeros de las comisiones económicas. A ver, Usted está en la tercera. en la cuarta. Ah, pero tú eres testigo de lo que estamos diciendo. Claro, ¿cómo te vas a pues decir que no precisamente quiero hablarte de primera mano. Pero allá llegó Digamos, Lucho Díaz Granados, conoce? Lucho de la Venga, tercera, venga, hablemos de eso. higiénico. Tanto en la ley de financiamiento como en el Plan Nacional de Desarrollo hubo 6 semanas intensas de trabajo de los coordinadores ponentes. Y cero debate. No, debate En el plan hubo. de desarrollo no hubo debate. Hubo debate. No hubo debate. Hubo No debate. hubo debate. No hubo debate. Ven, senador. Solamente el viernes ven, discutieron. te hablo objetivamente. Radicaron la ponencia el miércoles. Ven, te o el hablo jueves. objetivamente. Yo te doy la razón en varias cosas. En lo que no te puedo dar la razón es en esto. Debate sí hubo. ¿Qué sí le puedo dar la razón al señor Benedetti? Hubo unos artículos que no se debatieron lo suficiente Sí. al final. Eso es válido. Pero el resto, el gran paquete del Plan Nacional de Desarrollo, 6 semanas intensas, 15 horas de trabajo. A puerta diario. cerrada. Déjeme, A yo puerta sí le cerrada. pregunto por una cosa. Y Por dijeron las- mentiras por 15, escrito. por las Permítame concesiones, contarle una 15 cosa. horas por diarias de las trabajo. concesiones Pero, ideológicas por que habían respeto hecho a la bancada de los ¿Cuándo oficiales. radicaron la Espérese, ponencia? espérese. Por ¿Cuándo respeto. radicaron la ponencia? John Milton, déjeme preguntarle por las concesiones ideológicas que dio el gobierno en el tema de las comunidades LGBTI, sobre todo a la bancada de los cristianos. Ustedes pedían que se eliminara una cosa, yo entiendo que ustedes son una bancada ideológica y no tan burocrática, pero también buscan cosas a cambio de su apoyo. En absoluto. En absoluto. Díaz Granado llegó por La qué tarde. política nuestra es la política de la convicción. Eso es lo que nos mueve a Ah, no, nosotros. eso sí, no me cabe en No duda. La tenemos- Es que convicción no sí estamos, está. no estamos poniendo en riesgo su dignidad. Ojo con esto, porque yo no quiero parecer como un sofista aquí, porque no falta el hombre distraído, espontáneo, inteligente detrás de la cámara, que dice, pero Benedetti es mermelada y todo lo demás. Señor, no se ponga inteligente. Yo lo que le quiero decir es que a mí no me importa si la dan o no la dan. Yo no tengo ningún juicio moral sobre la mermelada. Lo peligroso y lo malo está en que el gobierno dice que no lo va a hacer y que va a jugar limpiamente y no juega limpiamente. Si el gobierno quiere decir, vamos a dar mermelada, dé mermelada. Si el gobierno dice, no voy a dar mermelada, no la dé. Le repito, no tengo nada que ver contra la mermelada. Porque algún espontáneo creativo... Porque la ha tenido. No, he tenido mucho menos con este gobierno, quiero decirle. Pero entonces para los espontáneos, creativos y muy inteligentes y poco inteligentes que hay detrás de las cámaras, dirá, no, pero es que ese señor tenía la mermelada con... Es que no importa. Es que quien satanizó la mermelada, ese señor Duque, el que dice que no la va a A dar. ver, porque es que ni siquiera estamos hablando de mermelada, pero una cosa es la participación burocrática, otra cosa No, es entregarle otra cosa es que el una gobierno- entidad pública para que usted No, meta un es que director y se robe la permítame- plata. permítame Daniel, decirle esa no es la discusión. La discusión es que él dijo que no iba a hacer eso. Es que, a ver, se habla tanto de mermelada que la gente ni sabe qué es mermelada. Yo la pongo clara. Arequipa. Yo la pongo clara. ¿Qué es mermelada? Es soborno y cohecho. Si usted me vota este proyecto, le doy este cargo, le doy este Así contrato. es, así es. ¿Cierto? Eso sí es mermelada. Pero si un presidente llega y le da participación a aquellos que trabajaron en equipo por la campaña, De eso acuerdo. es la mínima justicia De acuerdo. de representatividad gubernamental. Son usted, cosas senador. completamente De acuerdo, diferentes. pero el gobierno dijo que no iba a hacer eso. Termine. No, El problema del gobierno. Usted- Sobre el plan de desarrollo, permítame devolverme un momento. No, pero poquito. Muy corto. No solamente ahí discutieron poco y metieron micos, sino dijeron mentiras. El señor viceministro de Hacienda me dijo por escrito que iban a retirar el artículo 140 Tú eres la que tres. le clava seguridad social, cobros de seguridad social a quienes arrienden bienes inmuebles, vehículos, entre otros. Sí, señor. Oh, sorpresa, dijeron que lo iban a retirar por escrito, tengo la carta y ahí está metido en la Ese es un ponencia. capítulo aún no cerrado deme- del Plan Nacional de Desarrollo. Déjame Tiene hacer que una debatirse propaganda. en las plenarias. Déjeme hacer una propaganda. Yo fui el que advertí que le iban a quitar el ¿Más 15%, propaganda? mucho más, el 15% Déjeme decirle- del subsidio de Me energía. voy. Yo fui Déjeme el que decirle la solamente base algo a la va a ser de opinión 40, pública. 55, el tema de las Termine, pensiones. señor. ¿Y nos quieres embarcar en lo del Inviten a Caribe? sus No. congresistas a trabajar por la reconciliación de Colombia. Eso. Y dígales que no sean más politiqueros. Me voy. Que piensen en el bien de Electricaribe. Ahora sí Colombia me voy. y traemos la Oye, reconciliación Daniel, de este mira, país. digo, para despedir, mira, esto es importante. Chao. Digo, mira Electricaribe. Están saneando Electricaribe porque el gobierno se la va a vender a unos amigos del gobierno. Me voy. El Muchas Electricaribe, gracias no a estoy de ustedes. acuerdo Nos con el vemos mañana Electricaribe con más tampoco. periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.